La historia de David y Goliat es muy conocida por todos, pero quiero que veamos. Hace como 2 semanas hablamos sobre algunos puntos claves de cómo derribar a un gigante, pero hoy quiero que veamos otro aspecto sobre esta historia que es importante para nuestra vida y para que nosotros aprendamos de David. Capítulo 17, verso 25, primero de Samuel. Vamos a leerlo, después vamos a seguir platicando. Dice así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y lo eximirá de tributos de la casa de su padre en Israel. 3 cosas le van a dar al que venza al Goliat, ¿verdad? Lo van a enriquecer, le van a dar a la hija y ya no va a pagar impuestos. Miren qué negocio. No impuestos más. Le van a dar a la hija del rey y lo van a hacer rico. Bueno, pero no cualquiera le va a hacer frente a Goliat. Sin embargo, en el verso 26 vemos que esto que acabamos de leer es una respuesta también a lo que David preguntó. Dice así el verso 26: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero la pregunta de David es: ¿qué le van a dar? Y en el verso 25 pues explica qué es lo que le van a dar. Bueno, esto lo leí solamente para poder tocar un punto importante dentro de un momentito, pero quiero recordarles algunas cosas. Este Goliat, el gigante, está amenazando a Israel 40 días, con sus 40 noches. 40 en la Biblia es número de prueba. El diluvio, pues llovió 40 días, 40 noches. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto para salir de la prueba y entrar a la tierra de Canaán, la vida abundante. 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto, 400. Entonces Goliat ahora trae prueba, y la prueba la trae en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. ¿Por qué en la mañana y en la tarde? Porque la Biblia dice que en la mañana y en la tarde era la hora de los sacrificios. Los sacrificios representaban la comunión con Dios. Cuando yo venía con mi carga de pecados, con un animalito al sacrificio, tenía que venir en la mañana y entregárselo al sacerdote para que él lo sacrificara en la mañana. Pero también habían sacrificios en la tarde. Entonces, la mañana y la tarde representan la comunión con Dios. Lo que está haciendo Goliat, que eventualmente representa los problemas que tenemos en la vida, es que no quiere que nosotros tengamos una comunión con Dios y quiere interrumpirnos nuestra relación con Dios, porque mientras más interrumpo la relación que yo tengo con Dios, más fácil voy a caer yo en las garras del enemigo y más fácil voy a caer yo destruido. Por ejemplo, Eva solita pecó, el diablo no la empujó, solo la provocó y ella solita se comió el fruto. Y la Biblia de las Américas dice que comió del fruto y le dio a su marido que estaba con él. Quiere decir que a saber desde qué horas están conversando con ellos. Pero lo que hicieron fue que ellos solitos cayeron. Entonces, cuando uno no está siendo interrumpido en la relación con Dios, solito uno cae, hermano. Si yo no tengo mi relación con Dios constante, si algo externo está interrumpiendo para que yo no lea mi Biblia, no ore, y que no me presente delante de Él, y que además no venga a la iglesia, algo está sucediendo, algo está provocando que yo no tenga comunión con Dios y no tenga comunión con el cuerpo de Cristo. Se va convirtiendo en un gigante que me amedrenta, que está tratando de interrumpir mi relación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo relación con Dios, mi vida está debilitada y las probabilidades de fracaso son mayores cuando yo no estoy
en comunión con Dios. Ese es Goliat que nos quiere atacar. Por eso dijimos que este gigante puede ser una enfermedad, un problema financiero, cualquier cosa. Gigante que vimos hace una semana, tenemos como 3 semanas de estar hablando de esto. Pero el punto aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel está atemorizado. El problema de Israel es que tiene temor. El problema de Israel no es capacidad. El problema de Israel en este momento no es que no sepa de guerra, porque ustedes saben que cuando David bota al gigante, todo el pueblo corre detrás del enemigo y lo vence. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque tenían miedo al gigante. David es el más chiquito, el menos capacitado, porque todos los demás son del ejército, pero él es un pastorcito que está detrás de la majada y apareció ahí porque el papá lo mandó a dejarle comida a los hermanos que están en la línea de batalla. ¿Comprende? David no es su rol pelear, su rol es llevarle abastecimiento a los de la guerra y cuidar a las ovejitas. Sus hermanos le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Dónde dejaste las ovejas? Pues las dejé con un guarda. Pero lo empiezan a regañar los hermanos. Entonces él ya no le pone atención a los hermanos y le va a preguntar a los demás. Pero él no tiene miedo. Él se está paseando entre los ejércitos. Y ve al gigante y no lo ve como un gigante, no lo ve como una amenaza. Lo ve como una oportunidad. Entonces dice: ¿y este incircunciso? ¿Qué se está atreviendo a amenazar al pueblo que lo tiene atemorizado? Hasta el rey, que es el más grandecito aquí y el más fuerte, el que debería estar tomando el liderazgo. ¿Qué se cree este? Pero de una vez hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le van a dar a que lo vence? Porque él sabe, él no toma en cuenta pérdida. ¿Pero por qué? Porque él no está en la zona de temor. Y ese es mi punto hoy en la mañana para ustedes. Hermanos, el temor inhabilita a las personas. El temor, el que tiene temor de amar, porque lo golpearon, ¿verdad? Y hirieron sus sentimientos románticos. Ahora tiene miedo de amar o de darse de su corazón. No va a poder ser feliz en su hogar porque va a tener una resistencia. Tiene miedo de dar su confianza y que le vuelvan a fallar. Temor a dar, temor a amar, temor al fracaso. Alguien tenía su negocio, fracasó y entró en la zona de temor y ahora no es prudente, ahora es miedoso. El temor inhabilita a las personas y provoca que las personas tengan reacciones que lo puedan llevar a un fracaso mayor. Solamente estoy repasando lo que hemos hablado durante mucho tiempo, pero les voy a recordar algo, porque hoy les voy a dar 10 puntos para salir de la zona del temor. Tenemos que salir de la zona del temor. Ahora, si yo salgo de la zona del temor, ¿a qué zona me voy? A la zona roja, dirán algunos, ¿verdad? Me salí de la zona del temor, no me voy a ir a la zona neutral, porque no existe. En la creación del universo solo existe la luz y las tinieblas. Existen el mundo de las tinieblas o el reino de Dios. Entonces, cuando yo salgo cuando salgo del mundo de las tinieblas, caigo en la luz del reino de Dios. ¿De acuerdo? No caí en campo neutral. Hay gente que cree que está en el campo neutral. Dice: yo no me meto mucho con Dios, pero tampoco le hago caso al diablo. Esa zona no existe. Porque el que no está con él, dijo el Señor, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está con él, está contra él. Y así de fácil, ¿verdad? Porque él dijo: el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea que no es que sea mal portado, pero es amigo muy del mundo, no es amigo de Dios. Se hizo enemigo de Dios. Entonces tenemos que establecer las reglas. O estoy con él o estoy contra él. No estoy en neutro. No existe la zona neutra. ¿De acuerdo? Voy a darles estos ejemplos. Yo tengo que moverme. Cuando yo quiero salir de un estado, de una forma, yo tengo que pasarme del lado contrario. Por ejemplo, la Biblia dice que los que roben ya no roben.
los que robaban ya no roben. Pero después nos enseña el Señor que es mejor dar que recibir. Entonces lo contrario de robar no es no robar. Lo contrario de robar es dar. Lo contrario de odio, ¿qué será lo contrario de odio? Ya no me cae mal, ya no estoy enojado, ya no peleo, ya no odio. Eso no es lo contrario. Lo contrario de odio es amor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy en la zona del temor, ¿qué será lo contrario del temor? Audacia, valentía. Todos tienen audacia, ¿no? Tenacidad. Es decir que si el temor me inhibe, la audacia hace que yo me atreva. No es solamente que no estoy temblando. Neutral. Yo no tengo temor. No, ahora soy atrevido. Lo contrario. Entonces veamos por qué David sí pudo vencer al gigante. Porque él logró salir de la zona del temor. Hay gente que tiene capacidades, perdió su trabajo y tiene capacidades para emprender un negocio, pero tiene temor. Entonces tiene que salir de la zona del temor para poder entrar a la zona de convertirse en una persona de negocios. ¿De acuerdo? O perdió su trabajo y ahora tiene temor de ir a pedir trabajo porque tal vez en donde le dijeron que había que podía trabajar, están despidiendo gente también. Estoy hablando de esto porque eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Lo despidieron aquí y ahora tiene miedo de ir a pedir allá, porque como allá también están despidiendo, dice, pero si me despidieron de aquí, ¿cómo me van a aceptar allá? Se están botando gente. Lo que tiene es temor, hermanos, porque sus capacidades no las ha perdido. Cuando uno pierde su trabajo, pierde un negocio, no perdió la vida, no perdió sus capacidades, perdió un puesto únicamente. Pero como ustedes y yo tenemos comunión con Dios, amén. Y Él es el que abre las puertas que nadie puede abrir. Él es el que me puede abrir a mí una puerta. Pero yo, puede ser que por el temor no toque esas puertas. Hay personas que no se atreven a pedir un aumento o una promoción porque ven que la situación del negocio está mal. Dice, ¿cómo me voy a atrever a pedir una promoción si están despidiendo? Pero cuando uno no tiene temor y cuando uno se pasa a la posición de audaz, uno se puede atrever a solicitar cosas que otros no se atreven. Los que tienen temor son los que están perdiendo. Unos amigos míos, cuando vivimos en la Argentina, tenían un dicho. Decían, el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. Eso quiere decir que si te despidieron aquí, ahora solo ves la fábrica parecida a la donde te despidieron, solo la ves y te provoca parálisis por el miedo y el temor. Revisemos algunas cosas, porque aquí es donde tenemos que empezar a ver los 10 puntos, pero déjenme que les recuerde algo. Adán está en el Edén y el hombre no tiene miedo ni al diablo ni a Dios. Le habla a Dios con confianza y el diablo no puede entrar al jardín. El diablo le tiene que hablar con sutileza. El diablo tuvo que engañar porque él tenía poder sobre todos los animales, incluyendo a la serpiente. Y le iba a decir al animal del diablo, pero no me quiero meter a insultar a nadie. El punto es de que él no le tiene miedo al diablo, ni le tiene miedo a Dios. Pero cuando pecó, el temor entró. Lo que hizo Adán fue abrir una ventana a las tinieblas que no debió haber abierto, porque las tinieblas no tenían que tener parte con la luz, así dice la Biblia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El Señor había apartado las tinieblas y Adán lo que hizo fue abrir la ventana, hermanos, y se entraron las tinieblas. Y lo primero que entró fue el temor. Fue el primer sentimiento adverso que tuvo el hombre. Pero resulta que él era perfecto porque él no moría. Él estaba diseñado para no morir. Igual que ustedes. Por eso es que la muerte nos produce temor. Porque no estamos diseñados para eso, nos resistimos.
La gente se va, siente que se está ahogando y resiste. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados. Eclesiastés 5:11 dice que que el Señor puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces estamos diseñados para ser eternos. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que vino a vencer a la muerte y recuperó la eternidad para nosotros. Pero tenemos que hacer el trámite de la muerte. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sus capacidades, las capacidades de Adán eran completas, perfectas. Él es el primer Adán, Cristo es el postrer Adán. Ustedes y yo tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque Adán fue perfecto, pero cuando abrió la ventana se metió el temor y se descompensó su situación. La muerte entró por un hombre, pero por un hombre entró la vida, que es Jesucristo. Ahora, lo que sucedió en Adán es que también en su cuerpo, la parte biológica, fisiológica, también se descompensó. Y resulta, hermanos, que el temor también tiene una fisiología. Es decir, que el temor ha sido estudiado y han estudiado qué es lo que sucede en el cerebro cuando el hombre tiene temor. Rapidito, porque ya se lo dije, pero se lo voy a recordar porque si no, no puedo entrar al primer punto. Y si seguimos así, como a la 1 le voy a dar el primero, a la 1:10 nos vamos. Entonces miren pues, cuando uno es amenazado por el temor, cuando está sucediendo algo, como en el caso de la situación laboral o financiera del país, o una enfermedad, o cuando una persona literalmente es una amenaza para uno, el humano cuando se va a enfrentar al temor, le suceden 3 cosas, dijimos. Una es que la persona huye. Eso es lo que pasa fisiológicamente. El cerebro le indica que huya. ¿Por qué? Porque hay 2 modos en los que funciona el cerebro. Bueno, muchos modos, pero 2 principales en este aspecto del temor. Uno es que funciona en la zona, en el modo de supervivencia. Ese es uno. Y el otro es el modo de adaptación. Me adapto y supero. O entro en supervivencia. Estoy amenazado y tengo que sobrevivir. Y la sobrevivencia lo que hace es que me hace huir. Uno. La otra es que la supervivencia me hace atacar. ¿De acuerdo? Si entrara alguien aquí amenazando a todo el mundo, yo voy a reaccionar huyendo o atacándolo. Y la otra forma, que es la tercera, es que yo me quede paralizado, neutro, congelado, inactivado. Son 3 formas de actuar. Pues cuando una persona la despiden de un trabajo, a veces huye, ya no quiere ir a buscar trabajo, hermano, se queda en su casa. La gente dice, no quiere, es perezoso. No, no es eso, tiene temor, está en modo de supervivencia y huyó. Hay otros que se ponen agresivos. Hay hombres que mejor no. O mejor sí, ¿no? Hay hombres que hacen sus cositas afuera sin que se entere la esposa. Y cuando llegan a su casa, la esposa sale a recibir. Y aunque usted no lo crea, le da miedo a enfrentar la situación. Entonces, en el ejemplo no es un ejemplo sencillo, ¿eh? Solo para que lo entendamos. Pero entonces, ¿qué va a pasar en su modo de supervivencia? ¿Qué va a hacer? Puede ser que ataque. Y entonces empieza a insultar a la señora. Empieza a mostrarse agresivo para que él entre en el temor y él sobreviva a la situación. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a creer que yo? Del billar vengo. ¿Sabes con qué mujeres andan? No, del billar vengo. ¿Sabes de qué billar venís? No, con las mujeres andaba. Al revés, el tipo se confundió. Bueno, pero el punto es que sale agresivo hasta que la deja dominadita. ¿Por qué? Tiene miedo que lo descubran. Reaccionó agresivamente. La otra es que huya y la otra es que se quede paralizado. Solo risa le da. Pero sí sucede en todos los eventos de la vida. La persona huye, ataca o se queda congelada.
¿Por qué? Porque en el cerebro, la parte frontal, el lóbulo frontal, es el que se encarga de razonar, es donde nosotros aprendemos nuevas cosas. Y ese es donde, cuando la persona está en el modo de supervivencia, perdón, de adaptación y de superación, lo que tiene que hacer es que dejar que el lóbulo frontal reaccione y trabaje para poder hacer inteligentemente los pasos que necesita para salir adelante. El problema es que un poquito más profundo tenemos un área donde existe un conjunto de células y es una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la que tiene que ver con las emociones. Y esta lo que hace es que cuando viene el temor, apacha, oprime el botón del pánico. Entonces, oprime el botón del pánico y el cerebro empieza a indicar que sobreviva y no le da tiempo de pensar y de reaccionar al lóbulo, ¿de acuerdo? Que es el que debería de razonar cómo están las cosas. Bueno, regresamos al evento de David. Saúl está en modo de supervivencia, está congelado, otros están atemorizados, ahí dice que están atemorizados, entonces no pueden hacer nada. Pero David no está en supervivencia para salir tan agresivo. David está dejando que funcione su lóbulo frontal y está analizando la situación. Y su cerebro le está indicando que el gigante no tiene más poder que él. Y está analizando que tiene atemorizado al pueblo de Israel. Entonces, como nadie puede pensar, él inteligentemente pregunta: ¿qué le van a dar al que lo vence? Porque él sabe que va a vencer. Entonces él está preparando su estrategia inteligentemente, porque no está en modo de supervivencia, está en modo de adaptación y de avanzar. Entonces él sí tuvo la capacidad. Ok, entonces puede ser que la amígdala te tenga atrapado en el temor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desactivar a la amígdala. Dijimos algunos ejemplos de cómo se desactiva. Por ejemplo, fíjense ustedes que la risa desactiva la amígdala. Entonces uno, cuando está contento, pues inhibe más el temor. El ejercicio libera una hormona que desactiva la amígdala. Entonces cuando uno hace ejercicios puede ir reaccionando mejor. Y hay otros métodos que el ejército de los Estados Unidos utiliza, ya se los dije alguna vez, y uno de ellos es el autodiscurso. Que uno, en vez de estar, cuando está en el proceso de supervivencia, el discurso en la mente es terrible, porque el discurso es negativo, y es: no voy a poder, es: no me van a dar el trabajo, no me va a salir el negocio. El discurso, mi discurso negativo: no, yo no voy porque no me van a aceptar. El discurso negativo. Pero el autodiscurso es: ¿cómo sería el autodiscurso de un cristiano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Es débil, pero diga el autodiscurso, diga: alma mía, bendice a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Diga, es el autodiscurso. Pero nosotros tenemos la palabra poderosa para darnos un discurso a la mente, hermanos. ¿Sí o no? Ok. Entonces yo tengo que salir de la zona de temor a la zona de, ya se los dije, audacia. Vamos a ponerle audacia para ponernos de acuerdo. Parece que en inglés audacia no es muy positivo, pero ¿entendemos audacia todos? ¿O no? ¿Quién no entiende la palabra audacia? Audaz quiere decir que yo me atrevo a hacer cosas. Porque cuando yo tengo miedo, cuando ya no tengo miedo, puede ser que me quede tranquilo. Pero yo necesito pasarme a la zona de audaz. Porque no es que esté temblando, pero tampoco hago nada. Lo que necesito es convertirme en una persona atrevida. Para atreverme nuevamente. Después de un fracaso, hermanos, la gente se queda inhibida. Necesita pasar a la zona de audacia para atreverse nuevamente. Y ahí ese es uno de los puntos, de los 10 puntos, si quieren apuntarlo por si se me olvida, pero el número 1 de los puntos. El número 1 de los puntos es no negociar con la amígdala. Ustedes van a decir: pero no me duelen las amígdalas.
Esas son otras amígdalas. Estoy hablando de la amígdala del cerebro. ¿Qué quiere decir no negociar con la amígdala? No voy a entrar yo a darle importancia a las cosas negativas y difíciles del proceso, sino que voy a buscar pensar en el resultado final. Ejemplo, David no está pensando cómo va a botar al gigante todavía. Él está pensando en qué le van a dar. ¿Comprenden? ¿Qué voy a ganar si yo me meto a este negocio? Por supuesto que estamos hablando de que ya evalué que el negocio no es malo, ¿verdad? Pero hay gente que no se atreve. Pero lo que yo tengo que pensar es cuál es el resultado que voy a tener. Y cuando pienso en el resultado que voy a tener, yo empiezo a tener cierta satisfacción en mi ser que provoca una felicidad intrínseca. Es decir, que va a venir por lo que estoy casi viviendo en la proyección que tengo. Entonces, la primera es no negociar con la amígdala. No empezar a tener el autodiscurso negativo. No me van a dar el trabajo. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a entregar otra vez mi corazón? ¿Por qué me tendría yo que volver a casar? ¿Voy a volver a fracasar? ¿Entienden, hermanos? Para salir de la zona del temor y pasarme a la zona de audacia, yo necesito inactivar a la amígdala y no puedo negociar con ella. ¿Entendemos la figura, verdad, de la amígdala? No es que se vayan a poner a que vayan con el neurólogo, al neurocirujano que les abre un hoyo para que les mueva la amígdala y le quiten el botón del pánico. Lo que estoy hablando es, no voy a negociar con la amígdala. La amígdala me va a traer pensamientos negativos. Yo no tengo que pensar en los pensamientos negativos, tengo que pensar en lo que Dios me quiere dar a mí, no en lo que ya viví. Es lo que Dios quiere que yo viva. ¿Cómo llegó la samaritana delante de Jesús? Fracasada, hermanos. Con 6 maridos llevaba ya porque no le salía una buena. Entraba con uno y la cortaban, o él lo cortaba porque se volvió muy piqui la pobrecita, hombre. Llevaba 6 maridos, llevaba 6 hombres que no eran maridos de él. Y se encontró con Jesús. Y Jesús le levantó la autoestima. O sea que sí se puede recuperar la vida. La mujer salió corriendo, contenta. Ustedes saben que esa mujer llegó al mediodía a traer agua al pozo. Y la Biblia nos enseña que las mujeres no iban a traer el agua al mediodía, iban en la tarde a traerla. Génesis capítulo 24, cuando Rebeca está en el pozo sacando el agua, es en la tarde. Y esta mujer llegó al mediodía. ¿Por qué? Porque no se quiere reunir con las demás mujeres del pueblo. ¿Por qué? Tiene su autoestima baja. ¿Por qué? Por sus fracasos. Está en la zona de supervivencia. No quiere ni que le hable. Y se encontró con el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que te puede levantar otra vez el ánimo. Y es el que puede desactivar rápidamente el botón del pánico. Y entonces, no negociar con la amígdala es el punto número 1. ¿Está bien? No estés negociando. Empezar a negociar. Que tu mente te diga, no vas a poder. No, es que sí voy a poder. No vas a poder. Y te empiezas a sacar todas las experiencias del por qué no vas a poder. Hasta la gente te dice que evalúes la situación. Y empiezas a hacer el inventario. Y resulta que por el inventario de todas las cosas negativas del fracaso, no quieres enfrentar otra vez. No negociar con la amígdala, hermanos. La amígdala es la encargada de las emociones. Y el temor es una emoción, pero que te juega en contra. Bueno, el temor te puede salvar la vida también. El temor te puede salvar la vida. Por eso es que está la emoción ahí. Porque sí tenemos un diseño para tener temor. El primer temor que nosotros tenemos que tener es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios, es el principio de la sabiduría. A Él le tengo que temer yo, no a la situación. Y por otro lado, dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Hermanos, el Señor, en la Biblia, la frase no temas está más de 60 veces. No temas. Jesús se acercaba a los discípulos y decía, no teman. ¿Por qué les decía eso? Porque tenían temor. ¿Está bien? Bueno, entonces, no negociar con tu amígdala. No vas a negociar con la amígdala. ¿Amén? No vas a negociar con tu alma tampoco.
Negociar con el alma es que el alma a veces es perezosa. No, es que estoy muy cansado. No, es que no, es que mucho esfuerzo para poco dinero. Estás negociando con el alma. No, es que te va a medir. Vas a salir golpeado. No estés negociando con el alma. Si vas a negociar con el alma, es como negociar con el diablo en el jardín del Edén. Van a comer del fruto. Ya me cansé de estarles diciendo, el diablo va. Porque saber qué plática tenía con Eva, hermanos. Y cuando llegó Adán, estaban tomando café. ¿Y ustedes? No interrumpas, porque el Señor me está explicando ahorita qué va a pasar si me como el fruto. Porque Dios me explicó una cosa, pues parece que está confundido. El Señor tiene la razón. ¿Qué otro cafecito? Ah, sí, después de usted, pase adelante. Negociando con el diablo, hermanos. Si el Señor le había dicho, aquí no dejes echar a nadie, punto. No estés negociando. Mejor no hablo de las negociaciones, me puedo pasar llevando a alguien, pero no quiero eso. Bueno, entonces fíjense pues. Número 1, no voy a negociar con la vida. Pero número 2, es que yo tengo un propósito para salir del temor. Para que yo salga de la zona del temor y convertirme en audaz. Es que el punto no es solo salir de la zona del temor. El punto es de que yo me convierta en una persona audaz. ¿De acuerdo? Tenaz. Que haga en vez de que me inhiba. Entonces la segunda es que yo tengo un propósito. Porque yo no me voy a atrever a hacer cosas solo por atreverme a hacerlas. Yo me tengo que atrever porque existe un propósito. El propósito es un objetivo que yo tengo. Una razón por la cual yo voy a pelear y voy a ponerme incómodo. Porque el proceso, lo más difícil de una victoria es el proceso, la batalla. Pero no hay victoria si no hay batalla. ¿De acuerdo? Para Cristo, ir a la cruz tenía un propósito. Pero cuando Él llegó al Getsemaní, les había dicho a los discípulos, yo estoy triste y angustiado hasta la muerte. Y fue delante del Señor y estaba sudando gotas de sangre por el estrés. Y le dijo, Señor, si ha de pasar de mí esta copa, porque Él sabía dónde iba. Él dijo, yo sé a dónde voy. Sé de dónde vengo, de arriba. Y sé a dónde voy, a lo más profundo iba. No iba solo a la cruz. Ustedes saben que después de la cruz, Él fue a pagar la segunda muerte. Él sabía que iba al infierno a pagar por ti y por mí, hermano. Él sabía dónde iba. Y entonces dijo, yo, Señor, ¿habrá alguna otra forma? Está en el proceso. ¿Será que tengo que pasar yo por la cruz, por la humillación, y tengo que pasar a pagar al infierno? ¿O puede ser de otra manera? No, tienes que hacer el proceso. Entonces yo me voy a atrever a hacer el proceso si tengo un propósito. Si no, no me atrevo a hacer cosas. Hay gente que es audaz, que es atrevida, pero lo que anda haciendo es matando, robando y haciéndole daño a la gente. ¿Por qué? Porque es audaz. No tiene temor de hacerlo, es audaz, pero no tiene un propósito. Entonces anda como desenfrenado, arruinándole la vida hasta los que ellos viven. Pero si yo tengo un propósito, yo sí puedo activar mi emoción para ser audaz. Pero necesito un propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús de ir a la muerte? ¿Cuál es el propósito? Salvarte a ti y salvarme a mí. Vencer a la muerte. Ese es el propósito. Entonces, para que tú sufras, porque el proceso es sufrido, hermanos, de la vida es difícil. Pero yo me voy a meter a una aventura de buscar un trabajo, de emprender un negocio, de emprender un matrimonio, si tengo un propósito. El propósito es de que si me voy a casar con esta santa mujer, tiene que haber un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser feliz, hacerla feliz, tal vez tener hijos. Propósito. Hay gente que va al altar a casarse y no tiene propósito, hermano. Lo único que quiere es irse de luna de miel y que la autoricen legalmente que esté conviviendo con la persona. O que al final, si se casa, entonces pues la esposa ya va a ser un poco más cariñosa, ¿entienden? ¿Verdad? Porque no voy a ser descriptivo. Su propósito era sexual.
únicamente, pero no tenía un propósito más allá. Lo que pasó fue que como a los meses ya no están felices. Hay gente que dijo, ya, pero ya no me puedo divorciar, y se tiró 40 años así, hermanos. Dice, pero si me hubiera casado con la fulana, no me hubiera ido así. Ah, no, ¿cómo saben? Si no, no hubiera ido peor. ¿En serio? Entonces, en todo lo que yo emprenda, que es difícil, cuando yo emprendo, tiene que haber un propósito. Entonces, el propósito me va a guiar a mí y me va a sacar de la zona del temor y me va a llevar a mí a la zona de audaz, porque hay un propósito. Y emprendiste un negocio, ¿cuál es el propósito? Ganar dinero, ¿o no? ¿O no ese es el propósito de los negocios? Ganar dinero. Si no, ¿para qué está? ¿Para desarrollarse profesionalmente? Sí, pero ganar dinero. En mi país, ya no sé cuál es mi país, en Guatemala, hay una marca de camiones que se llama Hino. Creo que es japonés. Hino es japonés. No sé si hay marca Hino aquí. O tienen una escuela de talleres que los llevan al Japón y toda la cosa. Es una marca de camiones que pues tiene cierto prestigio en el Japón. Pero ellos tenían un eslogan en sus anuncios. Sus anuncios decían, Hino, para ganar dinero. Más claro no canta un gallo. Y los negocios son para hacer dinero. Entonces cuando yo emprendo un negocio, yo sé que tengo que invertir y voy a sacrificar dinero, voy a sacrificar tiempo, voy a sacrificar esfuerzo, voy a tener que esperar en el tiempo, pero el propósito será que al final voy a ganar dinero. Tengo que tener un propósito para ser audaz. ¿Está bien? Entonces ese es número 1, dijimos. No negociar con la amígdala. Número 2, tengo que tener un propósito. Número 3, tengo que atreverme. Tengo que atreverme a hacer las cosas. Normalmente los que tienen temor no hacen las cosas porque no se atreven. ¿Qué es atreverse? Pues moverse hacia. Yo tengo que atreverme a hacer las cosas. Cuando yo me atrevo, inactivo la amígdala. Es decir que si yo me subo, yo no me tiraría de un paracaídas. Es decir, voy a explicar bien porque van a creer que yo sí me atrevo a tirarme de un avión sin paracaídas. Yo no me atrevo a tirarme de un avión con paracaídas, menos sin paracaídas, pero yo no me pongo un paracaídas. Yo no me subo a un avión para decir me voy a lanzar al vacío. No. ¿Por qué? Porque no tengo un propósito yo para eso. A lo mejor no se abre la cosa y voy a rebotar, voy a pegar y voy a regresar al avión del rebote. No tengo propósito para eso. Otras personas tendrán el propósito. ¿De qué? De la adrenalina. Los deportes extremos tienen propósito para los que les gusta. A mí me gustan algunas cosas extremas, pero no ese tipo. Mucho. ¿De acuerdo? Entonces yo no me voy a tirar, escuchen esto, no me voy a tirar del avión en paracaídas si no existe un propósito. Pero si yo voy en un avión y tengo paracaídas como opción y si ya no hay piloto, pues me tiro. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. ¿Cuál es? Salvar mi vida, hermanos. Pero tirarme por deporte, yo ni loco. Y aunque yo vaya con mi abuela que me lleve abrazado, no me tiro. Pero si voy a salvar mi vida, me tiro. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. ¿De acuerdo? Entonces sí, me atrevo. Me tengo que atrever a tirar o no saco el propósito. No voy a tener el propósito si no me atrevo. ¿Cuál es atreverme? No, tampoco va. Y tirarme. Atreverme es empujarme a hacer. Lanzarme. Voy a regresar, si no vamos a dar los 10, tengo más ejemplos de eso. Pero voy a darles el número 4. 4 llevamos, ¿verdad? 3 llevamos. El número 4 es, a ver si entendemos esto, quemar los barcos.
¿Usted sabe la historia de Hernán Cortés? Sí, espera. En Sudamérica se dice romper los puentes. Hernán Cortés, cuando llegó a México a conquistar, ¿a qué iba el hombre? ¿Qué quería el hombre? Oro quería, hermanos. Le están sacando oro a México desde entonces, todavía le siguen sacando. Debe ser muy rico el país, ¿verdad? Que le siguen sacando. Yo iba a decir que los gobiernos, ¿verdad? Pero no me voy a meter con el gobierno. Pero el punto es de que el hombre va a conquistar. Pero su ejército, su tripulación, entró en pánico. Y cuando entró en pánico dijo, no, huimos. ¿Por qué? Porque la amígdala se activó. Entonces dijeron, nos vamos a los barcos. ¿Saben qué hizo Hernán Cortés? Quemó los barcos. ¿Para qué? Porque empezaron la discusión. Nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos. En lo que discutían, aquel llegó, quemó el barco, nadie se fue a ir. Aquí lo único que queda es conquistar o nos matan. Quemó los barcos. Quemó los barcos. Otros conquistadores en el sur rompieron puentes, atravesaron una montaña en el puente, quebraron el puente para que su ejército no se regrese. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Uno a veces decide, por ejemplo, ir a solicitar un trabajo. Y ya está, ya inhibió la amígdala, ya tiene un propósito, ya está atrevido. Ya se va a atrever, pero no lo hace. Y quemar los barcos en ese caso sería marcar el teléfono. Y una vez que tiene el teléfono, hasta que le conteste. Aunque por dentro se estén muriendo los nervios. O cuando va a mandar un email para hacer la solicitud o llenar por internet la solicitud, una vez que le dio enter, ya quemó el barco, hermanos, ya lo lanzó. Quemar los barcos es rápidamente inactivar todos los vehículos que te van a llevar al pasado. Vamos con el número. Voy más rápido que nunca. El segundo, te voy a leer un versículo de lo que hizo David. 7:48. Y tal vez no es tanto en el orden todos, pero tienes que buscar estos 10 principios. 17:48, el primero de Samuel, dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, o sea que el Goliat, cuando vio a David, ya tuvieron la discusión, no voy a entrar en eso, ya va corriendo hacia David. ¿Pero qué hizo David? Porque ahora viene el gigante encima de él. O sea que ya se atrevió, ya le dijo a Saúl que se iba a ir. Saúl le dio su armadura, y él le dijo, yo no quiero tu armadura, ya decidí que voy a ir con mi onda y mis 5 piedras, y con esto voy a ir, con mis propias armas voy a ir. Ya se puso en la línea de batalla, ya quemó los barcos, ya se puso el uniforme, ya está en la línea de batalla, ya no hay retorno. ¡Qué bochorno si regresa! Y ahora tiene a Goliat encima, ¿no? Cuando sintió. Está en la situación del enfrentamiento. ¿Qué hace Goliat? Corre a destruir a David. ¿Pero qué hace David? Miren lo que hace David, hermanos, cuando ve el gigante encima. Se echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa. David corrió, se dio prisa y corrió, hasta 2 veces lo están diciendo, a la línea de batalla contra el filisteo. Quiere decir que tienes que correr, tienes que hacerlo rápido una vez que lo hayas decidido, por una razón. Es posible que te traicione la amígdala si tú no lo haces rápido. Ya decidiste hacerlo rápido. Hay gente que regresa otra vez a la discusión, hermanos, con su mente. Y entonces no hay modo que lo haga. Y lleva 10 años con el mismo propósito en la mente. Y nunca lo logra. ¿Por qué? Porque no corre a hacerlo. A enfrentarlo. Yo me tiré como 10 años con una hernia inguinal. Ya contando mis intimidades, ¿verdad? ¿Por qué no fui antes? Porque tenía temor a la anestesia. ¿Por qué?
Otro día les cuento. Pues no quería, hermanos. ¿El Señor me hace sanar? No, esa no. Ok, entonces, un día dije, me opero. Yo no voy a vivir con esto toda la vida. Yo estaba predicando, tuve que decirles, hermanos, pueden orar por mí, me duele la espalda, era la hernia, me hacía ver amarillo del dolor. Hasta aprendí a destrabármela. Que era más doloroso que la cirugía. Pero ¿qué pasa? La amígdala, atrapado, con algo que duele menos, que duele más. Pero un día dije, me voy, firmé. Y cuando llego al hospital ya me dijo, póngase esta ropa, dije yo. Vamos a darle al mal. ¿Cómo es el asunto? ¿Es? Al mal paso, darle. A ver, ¿dónde me tengo que poner esto? De una vez me lo pongo. ¿Dónde está el anestesiólogo? Quiero ver tu cuchillo. Rápido, hermanos. Una vez que decidiste hacerlo, rápido. Hay que correr a enfrentar el asunto ya de una vez, hombre. Si ya sabes que eso es lo que vas a hacer, ya a propósito y todo, corre, porque si no la amígdala te vuelve a atrapar y tenés que regresar al primer paso. Hermanos, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a actuar? Es que correr. ¿Saben qué es lo peor? Que después cuando uno ya decidió, ya enfrenta, ya pasaron los años, ¿va? Tal vez hasta ya más cansado está la cosa. Pero suponiendo que no, después uno tiene prisa, hermanos. Por ejemplo, hay personas que han querido cambiar de actividad en su vida, que han hecho por muchos años carpintería, y ahora lo que quieren es ven que están las colas ahí de todos los que hacen impuestos y ahora quieren hacer impuestos, pero nunca se inscriben y nunca van a hacer su curso, o viene raíz, lo que sea, pero sacaron la licencia de algo, no lo hacen, pero al final ya pasaron el proceso, ya lo hicieron, y ahora lo que sienten es que está tardado, y solo son 3 semanas y se tardó 5 años en decidirse, porque ya te entró la prisa. Eventos en la Biblia de los que Dios dijo salgan de prisa, es cuando salieron de Egipto, dijo sacó a Egipto de prisa. Cuando pasaron el Jordán les dijo pasaron de prisa. Cuando sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra, de prisa lo sacaron los ángeles. Correr, hermanos, una vez que ya emprendiste, correr, hacerlo rápido, no te tardes, tienes que actuar rápido, antes de que te regresen al primer punto. Y número 6 es el autodiscurso que ya te dije. Yo tengo que, una vez que corrí, David está con el discurso, hermanos. El Goliat viene enfrente de él, le viene diciendo, tú vienes a mí con piedras y con palos como que si fuera perro. Y aquel dijo, yo no vengo como que sos perro, yo vengo ni con palos, aquí vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Discurso cambiado. Te equivocaste, Goliat. Yo no vengo aquí con palos, yo vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos. Es otro discurso. ¿Quién es el que anda conmigo? El que me lleva a mí. Es Cristo, hermanos. Es más fuerte el que está en mí que el que está afuera. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Vamos. Autodiscurso. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Autodiscurso. Alma mía, bendice a Jehová. Vamos. Autodiscurso. Por eso el Señor le decía a los israelitas, ustedes escriban todas las escrituras y péguenlas en las paredes. Póngaselas en la frente, póngaselas en las muñecas, en los brazos. Enséñenle a sus hijos. Vamos, una y otra vez, lo mismo. Se sientan a comer, el padre le enseña la ley al hijo. Vamos pues, pasando por generaciones. Cambiamos el discurso. La amígdala la podemos engañar cambiando el discurso. Hasta el mundo lo sabe, hermanos. Los que enseñan motivación y todo eso, y usted va al espejo y diga, hoy voy a vender mucho. Y el espejito dice, hoy no vas a vender pero ni una papa.
cuando se suben al carro, dicen, "Ay", después de que estuvieron en el espejo haciendo todos sus ejercicios, hermanos. Yo porque estuve en ese negocio. Ya después ya no me metí el dedo en la boca, este mentiroso, no vamos a hacer nada. Que hay que sacar una estrategia. A mí la amígdala no me la inhibe un motivador. A mí la amígdala me la inhibe el Espíritu Santo, que me dice a mí cuál es la palabra de Dios y todo esto. Solo te voy a ver una cita que se me quedó. Primero de Samuel 17:51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Aquí ya lo botó. O sea que él corrió para enfrentar, y él corrió para asegurarse, y le arrancó la cabeza. O sea que David le entró la prisa, hermanos, por derribar al gigante. Número 7, que tal vez debía ser la primera, ¿va? Fe. Tú necesitas fe. Fe. Fe, otra vez, hablando de los contrarios, de los antónimos, fe es lo contrario de la duda. Fe, la fe activa el poder de Dios. La fe es un fruto del Espíritu, que solo puede venir por el Espíritu Santo. Hay gente que tiene fe, no tiene el Espíritu Santo, pero lo que tiene es que creen mucho en su experiencia. Pero tú y yo tenemos una fe que no está basada solamente en la experiencia, porque si la experiencia es mala, tu fe será negativa. Pero si tu experiencia es mala, pero tienes la fe del fruto, y además la fe del don, porque también la fe es un don que activa el poder de Dios, entonces tú te pasaste a la zona de la audacia. Amén. ¿Sí? Entonces fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. La fe pareciera que no es el punto 7 o 6 que te acabo de dar. La fe pareciera ser que es uno de los puntos, pero que envuelve, que es una membrana que envuelve a todas las demás. Porque sin fe tú no te puedes atrever. Sin fe no encuentras el propósito para verlo antes de que sucedan las cosas. Fe. Esta fe. Dígame que necesitan fe, hermano. Vamos a tener fe. 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 Si David no tiene fe, no vota al gigante. Número 525. Número 8. Decídete. ¿Saben una cosa? ¿Saben cuál es el primer paso, hermanos? Para alcanzar una visión. Dar el primer paso. Dar el primer paso. ¿Quieres ser ingeniero? Pues anda a escribir. Primer paso. Voy a darte los últimos dos y nos vamos a ir porque ahorita sí ya me agarró el tiempo. Bueno, decídete ya. Vamos. Número 9. Ya no analices más. Una vez decidido que ya vas corriendo, ya no te detengas a pensarla otra vez. Ya no estás pensando en el asunto, ya hacelo. Porque el mucho análisis produce parálisis, parálisis por análisis. Yo tengo a veces visiones, hermano, de muchos años. Paralizado he estado porque me he tardado mucho. Porque mucho análisis. El análisis, bueno. De un buen análisis sale un buen objetivo, y de un buen análisis sale un buen objetivo y una buena estrategia. Pero cuando ya me quedé trabado en el análisis, me puedo quedar en un loop de parálisis. Entonces ya no tengo que regresar a analizarlo. Ya decidí, ya voy. Ya estoy con las manos en el arado. Así es el Señor. Aquel que pone su mano en el arado, que ya ni voltea a ver atrás. Que siga para adelante con el arado. Dice, cuando ya venga el Señor, ni siquiera regresen a traer un suéter. Si están en el techo de su casa, ya ni regresen, porque ni frío va a haber, sigan para adelante. ¿Qué hago para seguirte, Señor? Pues cumple los mandamientos. Ya los cumplí. Pues eso fue para él, no es para todos. Vende todo lo que tenés y se lo das a los pobres, y te vas detrás de él. Aquel se quedó pensando, ya iba decidido para seguir al Señor.
ya se había atrevido a acercarse a Jesús y a ser su discípulo. Pero cuando le tocaron uno de los puntos, se quedó analizando. No, si tengo todo, ¿de qué voy a vivir? Haber visto cómo se vestían los apóstoles, dijo, no, ni Dios lo quiera. La sangre de Cristo, le dijo a Cristo. Regresó a pensarla otra vez, hermanos. Ya estaba decidido. Por eso es que hay mujeres que dejan en el altar al hombre, o hombres que dejan en el altar a la mujer, porque la volvieron a pensar, se fueron corriendo. Hay gente que se compromete con Dios, y ya cuando está metido en el rol, la vuelve a analizar. Mi privacidad, mi familia, mi trabajo, mi dinero. Ya, después de este regalito, vamos al punto número 10 y ahí vamos a terminar. El punto número 10 es actúa. Ya, actúa. Ya, actúa. Ya, actúa. Actuar. Actuar. Muévanse. Ese es el número 10. Ahí deben haber más, ¿va? Ahí si encuentran más, ahí me los pasan. Pero el tema, hermanos, es de que ustedes tienen que salir de la zona del temor y pasar a la zona de la gracia. Porque si ustedes se quedan en la zona del temor, pues van a quedarse petrificados, van a salir huyendo, o se van a convertir en unas personas irritables, agresivas. Zona de audacia te va a llevar a cumplir el propósito. Bueno, oremos. Hoy un poco académico el asunto, ¿verdad? Teníamos la cena, ¿por qué no me dijeron? La historia de David y Goliat es muy conocida por todos, pero quiero que veamos. Hace como 2 semanas hablamos sobre algunos puntos claves de cómo derribar un gigante, pero hoy quiero que veamos otro aspecto sobre esta historia que es importante para nuestra vida y para que nosotros aprendamos de David. Capítulo 17, verso 25, primero de Samuel. Vamos a leerlo, después vamos a seguir platicando. Dice así: y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y lo eximirá de tributos de la casa de su padre en Israel. 3 cosas le van a dar al que venza al Goliat, ¿verdad? Lo van a enriquecer, le van a dar a la hija y ya no va a pagar impuestos. Miren qué negocio. No impuestos más. Le van a dar a la hija del rey y lo van a hacer rico. Bueno, pero no cualquiera le va a hacer frente a Goliat. Sin embargo, en el verso 26 vemos que esto que acabamos de leer es una respuesta también a lo que David preguntó. Dice así el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero la pregunta de David es, ¿qué le van a dar? Y en el verso 25 pues explica qué es lo que le van a dar. Bueno, esto lo leí solamente para poder tocar un punto importante dentro de un momentito. Pero quiero recordarles algunas cosas. Este Goliat, el gigante, está amenazando a Israel 40 días, o 40 noches. 40 en la Biblia es número de prueba. El diluvio, pues llovió 40 días, 40 noches. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto para salir de la prueba y entrar a la tierra de Canaán, la vida abundante. 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto, 40, 400. Entonces,
Goliat ahora trae prueba. Y la prueba la trae en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. ¿Por qué en la mañana y en la tarde? Porque la Biblia dice que en la mañana y en la tarde era la hora de los sacrificios. Los sacrificios representaban la comunión con Dios. Cuando yo venía con mi carga de pecados, con un animalito del sacrificio, tenía que venir en la mañana y entregárselo al sacerdote para que él lo sacrificara en la mañana. Pero también habían sacrificios en la tarde. Entonces, por eso dijimos que este gigante puede ser una enfermedad, un problema financiero, cualquier cosa. Gigante que vimos hace una semana, tenemos como 3 semanas de estar hablando de esto. Pero el punto aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel está atemorizado. El problema de Israel es que tiene temor. El problema de Israel no es capacidad. El problema de Israel en este momento no es que no sepa de guerra. Porque ustedes saben que cuando David bota al gigante, todo el pueblo corre detrás del enemigo y lo vence. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque tenían miedo al gigante. David es el más chiquito, el menos capacitado, porque todos los demás son del ejército, pero él es un pastorcito que está detrás de la majada y apareció ahí porque el papá lo mandó a dejarle comida a los hermanos que están en la línea de batalla. ¿Comprende? David no es su rol pelear, su rol es llevarle abastecimiento a los de la guerra y cuidar a las ovejitas. Sus hermanos le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Dónde dejaste las ovejas? Pues las dejé con un guarda. Pero lo empiezan a regañar los hermanos. Entonces él ya no le pone atención a los hermanos y le va a preguntar a los demás. Pero él no tiene miedo. Él se está paseando entre los ejércitos. Y ve al gigante y no lo ve como un gigante, no lo ve como una amenaza. Lo ve como una oportunidad. Entonces dice: ¿y este incircunciso? ¿Qué se está atreviendo a amenazar? La mañana y la tarde representan la comunión con Dios. Lo que está haciendo Goliat, que eventualmente representa los problemas que tenemos en la vida, es que no quiere que nosotros tengamos una comunión con Dios y quiere interrumpirnos nuestra relación con Dios, porque mientras más interrumpo la relación que yo tengo con Dios, más fácil voy a caer yo en las garras del enemigo y más fácil voy a caer yo destruido. Por ejemplo, Eva solita pecó. El diablo no la empujó, solo la provocó y ella solita se comió el fruto. Y la Biblia de las Américas dice que comió del fruto y le dio a su marido que estaba con él. Quiere decir que a saber desde qué horas están conversando con ellos. Pero lo que hicieron fue que ellos solitos cayeron. Entonces, cuando uno no está siendo interrumpido en la relación con Dios, solito uno cae, hermanos. Si yo no tengo mi relación con Dios constante, si algo externo está interrumpiendo para que yo no lea mi Biblia, no ore, y que no me presente delante de Él, y que además no venga a la iglesia, algo está sucediendo, algo está provocando que yo no tenga comunión con Dios y no tenga comunión con el cuerpo de Cristo. Se va convirtiendo en un gigante que me amedrenta, que está tratando de interrumpir mi relación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo relación con Dios, mi vida está debilitada y las probabilidades de fracaso son mayores cuando yo no estoy en comunión con Dios. Ese es el Goliat que nos quiere atacar. Bueno, que lo tiene atemorizado. Hasta el rey, que es el más grandecito aquí y el más fuerte, el que debería estar tomando el liderazgo. ¿Qué se cree este? Pero de una vez hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué le van a dar a que lo vence? Porque él sabe, él no toma en cuenta pérdida. ¿Pero por qué? Porque él no está en la zona de temor. Y ese es mi punto hoy en la mañana para ustedes. Hermanos, el temor inhabilita a las personas. El temor, el que tiene temor de amar, porque lo golpearon, ¿verdad? Y hirieron sus sentimientos románticos. Ahora tiene miedo de amar o de darse de su corazón. No va a poder ser feliz en su hogar porque va a tener una resistencia. Tiene miedo de dar su confianza y que le vuelvan a fallar. Temor.
temor a dar, temor a amar, temor al fracaso. Alguien tenía su negocio, fracasó y entró en la zona de temor, y ahora no es prudente, ahora es miedoso. El temor inhabilita a las personas y provoca que las personas tengan reacciones que lo puedan llevar a un fracaso mayor. Solamente estoy repasando lo que hemos hablado durante mucho tiempo, pero les voy a recordar algo, porque hoy les voy a dar 10 puntos para salir de la zona del temor. Tenemos que salir de la zona del temor. Ahora, si yo salgo de la zona del temor, ¿a qué zona me voy? A la zona roja, dirán algunos, ¿verdad? Me salí de la zona del temor, no me voy a ir a la zona neutral, porque no